Muy buenas y bienvenidos de nuevo a GES, el canal de los GESOC en español, y hoy vamos con un tema que es el 9500. Nos vamos a centrar solamente en el 9500. Vamos a explicar en la primera parte del vídeo el concepto de lo que es el reloj en sí, y luego la siguiente parte será la técnica, que es donde nos vamos a centrar, que es lo que el reloj aporta frente, por ejemplo, a un 9400, aunque ya lo hemos hablado, pero lo vamos a hacer con mayor detenimiento. Empezamos. Bueno, pues vamos con el concepto del reloj, que es exactamente un 9500. Bueno, recordar cuando salió este reloj, este de aquí, el H1000, que la gente empezó a comentar en los foros, en el propio canal de YouTube de GES y en 50.000 canales, el tema de que, bueno, pues es que Casio había abandonado, yo esto lo digo de lo que he leído en GES también, lógicamente, que había abandonado Casio su tecnología tradicional, que se estaba traicionando a sí misma y que se estaba yendo por unos derroteros que no tenían sentido y que no podía hacer eso. Bueno, vamos a ver cuándo Casio ha dejado de fabricar su tecnología, de seguir haciendo modelos clásicos tipo LCD, o sea, un sensor V3, ¿cuándo ha dejado de hacerlo? Nunca. Si hasta fabrica el F91. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que porque empieza a fabricar ese modelo deja de hacer estos y si hace estos deja de hacer aquellos? Pues no, simplemente lo que va haciendo es abrir ramificaciones y llegar a públicos que necesitan cosas distintas. Este reloj, o el 9400 o un Protec, son relojes de supervivencia, que es un concepto bastante difícil de entender para algunas personas que están acostumbrados a ir a comprar al Mercadona. El Mercadona es un supermercado de aquí de España que está en todos los barrios, muy conocido, y eso es lo que hacen. Eso y comer donetes viendo una película, ¿no? Una serie de Netflix. Pero que luego, a la hora de escribir en los foros, empiezan a hablar como si hiciesen el triatlón. Es decir, fíjate, hay gente que dice que es que se le va a quedar corto. Bueno, pues será que haces mucho más deporte que yo, y no lo dudo que alguno habrá que haga mucho más deporte que yo, pero la mayoría de la gente miente cuando habla de un reloj porque no tiene ni pajolera idea de lo que está hablando. Simplemente es, bueno, pues meter, y vamos a decirlo claramente, sus cabreos, pues los despacha en los foros. Es decir, se desahoga allí. En vez de pagar un psicólogo o un psiquiatra, pues se dedica a apuntarse a decir cosas que no tienen sentido. Es verdad que hay que quejarse, es verdad que la marca hay que criticarla, es verdad que no es perfecto. Y ahora vamos a ver en la segunda parte algunas cosas que me han asombrado. En este caso es negativo, aunque la mayoría es positivo, afortunadamente, ¿no? No hay reloj perfecto. Pero es a lo que vamos. Es decir, Casio lo que hace es abordar, llegar a nuevos sitios, ¿no? Hay marcas muy conocidas de relojes inteligentes que les llevó unos 10 años sacar un reloj decente. Es así. Y sin embargo ahora se le está pidiendo a Casio que haga cosas antes de tiempo. Este reloj, por ejemplo, insisto en él, me encanta, estoy alucinando con él. Es simplemente una auténtica pasada y es un reloj sofisticado. Esto no, este es un concepto distinto. ¿Cuál es el concepto de este reloj? El concepto de este reloj es la supervivencia. Es decir, menos es más, y además, si sabemos utilizar los sensores, si sabemos usar el reloj, si sabemos calibrarlo en su momento, si sabemos entender cuándo hay que, por ejemplo, poner una alarma de tormentas y que tenga sentido lo que nos dice, cuando todo eso lo hemos entendido de verdad, esto es una herramienta excelente. Y además es un reloj fiable, autónomo, que no hay que andar actualizándolo, que no hay que hacer absolutamente nada y que está ahí para cuando se necesite. Cuando estuvimos en tal sitio, en cual sitio, yo usé la brújula, la usé de forma puntual. Yo no estoy, ni cualquier persona, todo el rato, por ejemplo, usando la brújula a ver qué pasa, ni todo el rato poniendo la alarma de tormentas a ver qué pasa. Esto normalmente lo hacen las personas que pues van al mercado a comprar, ¿vale? Entonces, bueno, pues como no les escucha nadie, pues empiezan a decir una serie de barbaridades que a ver, que todo el mundo nos podemos equivocar, que todo el mundo no nacemos aprendidos, pero antes de hablar hay que conocer un poco la tecnología para poder hablar. En este caso creo que es todo un acierto para las personas que están buscando un reloj como este, que junto con el 9400 pues ya tienen ahí un tándem interesante de compra, ¿vale? Ahora llegan las dudas, ¿no? Entender primero el concepto de reloj de aventura, que está alejado del reloj inteligente, que no es un reloj precisamente de supervivencia o de aventura, o aventura de fin de semana, aventura pagada, pero no aventura real. La aventura real
no es cómoda, la aventura real no tiene enchufes, no tiene wifi, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y aunque muchas personas no vayan a vivir ese tipo de aventuras, pero les gusta comprar una máquina que sí tiene todo eso en su diseño, en su concepto de diseño. Por tanto, ese es la verdadera idea de este tipo de producto, un reloj de supervivencia, ¿vale? Por encima de todo. Bueno, pues vamos a ver que la construcción aporta y mucho frente al 9400 y que son módulos Protec, lógicamente, embutidos en una carcasa. Y vamos a ver en esta segunda parte cómo este diseño ha mejorado lo que son las prestaciones, resistencia o complejidad frente al 9400. Bueno, pues vamos a seguir. En este caso vamos a coger otro para hacerlo más ameno, digamos. Vamos a coger un poco el naranja, que es el que menos hemos enseñado aquí en el canal. Y bueno, voy a poner en la derecha de la imagen, voy a poner completamente la primera fotografía donde vemos esa tecnología que nos muestra el cristal, un cristal que, por cierto, en el extremo se nota un ancho, no sé los milímetros porque no he conseguido saberlo, pero es una brutalidad la anchura del cristal y además viene abombado, con lo cual hay, pues eso, un apoyo en lo que es la caja exageradamente bueno. Lo veis ahí en la imagen. Detrás vemos que está concretamente el panel solar y después están los paneles LCD que son ultra finos. De ahí, de ese detalle ultra fino, viene quizá el problema que vamos a ver en el primero. Y es una cosa que me di cuenta y recorrí otra vez los vídeos míos, concretamente los vídeos del PRG 340, ¿no? Y me di cuenta de que la tinta, vamos a decirlo así, la tinta de los números, ¿vale? Los dígitos eran más oscuros, eran más nítidos en ese modelo que aquí. Eso me llamó la atención. ¿Por qué es? Porque quizá aquí el cristal líquido sea aún más fino, ¿vale? Para poder embutir semejante cantidad de piezas en este modelo, porque recordemos que es bastante estrechito gracias a lo que es la caja del Carbon Core War, ¿no? Bueno, pues vemos que están los dos paneles y vemos que está ahí la caja en la fotografía. Pasamos a la siguiente, y en la siguiente vamos a ver la estructura de forma lateral y vemos que la parte de arriba tiene los dos biseles, digamos, dos biseles independientes que nos recuerdan al GWG 2000. Vemos un bisel redondo inferior, vemos el cristal de nuevo, vemos las 4 torretas, digamos, que están embutidas aquí, ¿lo veis? Esas 4 torretas están embutidas aquí, ese rojo, en este caso sería ese rojo, que es vamos a coger mejor el verde para mostrar que sea más acorde al dibujo, al diseño, ahí está. ¿Veis? La torreta, esa torreta está con el tornillo que hace el frente en la caja con ese detalle, esa goma amarilla que lo que hace es de sujeción, de amortiguación, ¿no? Veis que el reloj es mucho más complejo. El 9400 los tornillos son de decoración, sin embargo aquí se abre por el frente y por la trasera, ¿vale? Luego se ve la caja que tenemos de fibra de carbono, donde descansa toda esta protección. Luego vemos la agarradera y los tornillos, ¿vale? Y luego ya vemos el módulo y la trasera, que eso es más lo habitual, ¿no? Aquí lo que nos llama la atención es el grosor del cristal, lo gruesísimo que es y todo lo que es la composición. Es decir, esto lo tenemos que hablar en un vídeo aparte, pero si os dais cuenta, poco a poco Casio ha hecho algo que antes era invertido, es decir, ha sacado la protección de la caja hacia afuera. Es decir, donde estaba el módulo estaba más protegido y ahora, sin embargo, la caja tiene más partes, ¿no? Más opciones de piezas a la hora de proteger. Y vamos a ver un momento lo que es la caja. Quitamos la foto y vemos que, bueno, lo vamos a poner aquí para que se pueda ver bien. Y ponemos en el lado de aquí la foto de nuevo. Este es el bisel, ¿lo veis aquí? Este es el bisel de goma negro, este que recubre aquí, que va a toda esta pieza redonda. Aquí se vislumbra perfectamente la caja de fibra de carbono, es esta pieza de aquí. Veis que la textura además es una textura que no es lisa, sino que hace aguas por la propio material.
Fijaros que sigue por aquí, todo eso. Luego vemos ese tope amarillo que hemos comentado y vemos el bisel frontal que está aquí, que está unido por debajo y que conforma esta pieza. Y luego tenemos esta otra pieza, ¿vale? Que está aquí, que está pasada por debajo. Lo veis ahí en la fotografía con los tornillos. Es decir, vemos que de entrada es bastante complejo, bastante interesante, y la caja de fibra de carbono se vislumbra que está ahí, pero de una forma, pues eso. Aquí se ve mejor, ¿veis? Aquí la caja de fibra. Desde aquí abajo, toda esa parte y esa parte de ahí, ¿vale? Bueno, ahora vamos a ver otra fotografía que también me gusta del reloj, que es concretamente una imagen que yo creo es la mejor a la hora de explicar la tecnología de los pulsadores. Una cosa que se me pasó en un principio es deciros que los que tenéis el 9400 sabéis que este pulsador de aquí, el pulsador central, es un pulsador que hay veces que se pulsa de forma accidental. ¿Por qué? Porque deberían haber puesto un muelle más firme para que accidentalmente en la muñeca, al moverla, la mano, pues se pulsa, ¿no? A veces me lo encuentro metido en el sensor, ¿vale? Esto aquí, en el 9500, no ocurre, y vamos a poner la foto definitivamente. ¿Por qué? Porque os fijaréis que está puesto. Vamos a coger, por ejemplo, este pulsador. Tenemos la pieza, que es el propio pulsador en sí. Luego va una esponjita. Luego, lo que es un tornillo que atornilla la pieza metálica. Esta pieza metálica, ¿vale? La cañería donde va el pulsador, que lo une a la caja, ¿vale? Entonces, el pulsador es un pulsador que hay que pulsar. Es decir, no se pulsa fácilmente ni difícilmente, tiene justo la presión correcta. Es decir, accidentalmente no se va a presionar, tiene que hacerse bastante fuerza como para que sea presionado, y es cómodo a la vez. O sea, no es incómodo, no es duro, ¿eh? Toda esa sensación se la da, sin lugar a dudas, también esa esponja antibarro que va en el medio de la cañería, en el medio del pulsador. Lo mismo con el resto. Vemos en la fotografía cómo hay compuesto ahí pues la cañería, el tornillo, la esponja y el propio pulsador, ¿eh? En el caso del barómetro aquí también observo que también hay un anillo amarillo, que hay otra pieza oscura, que no me queda claro cuál es la diferencia con esta. No lo he visto muy bien, o no lo he entendido muy bien por qué se diferencia ahí, pero ahí está, ¿no? Ya lo iremos viendo con el tiempo. No sé si es una junta, es que no lo tengo claro, ¿no? O es un adaptador para hacerlo más prominente hacia afuera, un espaciador, digamos, puede ser un espaciador, perfectamente. Vemos ahí en la propia cañería, el tornillo, la esponjita y el propio pulsador, ¿no? Y luego ya en la izquierda, pues lo que vamos a ver es, bueno, algo similar a lo que ya conocemos, que es lo que es el sensor, la pieza del sensor, ¿vale? Que va con los dos tornillos, la propia pieza. Hay ahí unos espaciadores entre medias, es lo que aparenta. Y luego viene lo que es el sensor, las placas metálicas que se parecen al 9400 y los dos tornillos, ¿no? Y el resto, los otros dos pulsadores, el A y el C, lo tenemos ahí en imagen, pues ahí vemos que tiene también la cañería, que ya viene puesto en lo que es la fibra de carbono, porque ahí sería ya parte de la caja, la cañería es de fibra de carbono, no viene la cañería metálica, porque son pulsadores que se van a usar menos, y te viene también la esponjita para el tema del barro, ¿vale? Así que, bueno, si lo comparamos con el 9400, está claro que la diferencia de piezas en lo que es la composición no tiene nada que ver, que este es un reloj que se abre por delante y por detrás, que es una nueva forma de hacer los relojes. Eso ya lo vimos también aquí en el H1000, ¿vale? Que es así, que son reales y que se abren por delante y por detrás, algo que ha ido cambiando un poco la forma de construcción. Insisto en lo mismo, cuando conocíamos el DW5000 lo encontrábamos que la protección era interna,
aparte del bisel, lógicamente externo, pero era todo concentrado y ahora se concentra todo en el exterior, mientras que en el módulo va normalmente directo a la caja, ¿no? Ha sido un cambio muy radical y que gracias a que se ha hecho los módulos más compactos, pues funciona, ¿no? Porque lo he comprobado, lo comprobé con el GA 2100, por ejemplo, ¿no? O sea, lo comprobé y bien comprobado, ¿no? Bueno, pues yo creo que ha quedado claro que aporta, y aporta una mayor calidad de terminación, unas prestaciones a la hora de los golpes que en teoría pues es mejor, aunque yo no creo que haya uno que resista más que otro. Sí es cierto que está pensado este modelo para durar eternamente, porque tal y como está construido, esto dura 100 años. Y que, bueno, pues sabiéndolo usar, como decía al principio del vídeo, pues es el reloj que necesitas. Ahora, ¿cuál es mejor? Constructivamente es mejor el 9500, sin lugar a dudas, y lo que es el módulo, a mí me gusta más el 9400. 9500, mejor terminación, más compleja, pero sin embargo el 9400 tiene para mí un mejor módulo. Si es verdad que el 9500 le gana al 9400, es que el sensor V3 está mejorado y en el caso del tema tormentas es mucho más útil, ¿vale? Porque es más sensible, lo hace mejor. Bueno, pues nada más, espero que esto os haya cambiado, no sé si os habrá cambiado o no vuestra idea sobre estos relojes, pero lo cierto es que siguen siendo tan útiles como lo serán de aquí a 50 años. Un abrazo y nos vemos lo más pronto posible.